Hola gente linda, hoy vengo a hablaros del camino espiritual. Lo primero que quiero decir es que esto es mi opinión desde mi sentir y basado en mi experiencia personal. Recuerdo que cuando comencé a abrirme a mi camino espiritual, a mi espiritualidad, comencé a cuestionármelo todo. Fue un momento en el que estaba pasando por varias dificultades en mi vida personal, a nivel económico, a nivel emocional. Estaba en una etapa en la que me sentía bastante abrumada por todo mi entorno y por todo lo que sucedía a mi alrededor. Estaba sintiendo dentro de mí que algo no estaba bien con todo mi mundo, con el mundo que tenía creado hasta ese momento. Recuerdo que también era una etapa en la que estaba teniendo problemas con mi alimentación y empecé a indagar. Quise indagar y empecé a buscar por internet, empecé a buscar vídeos, empecé a buscar si había personas que pudiese yo resonar porque estuviesen pasando por lo mismo, ya lo hubiesen pasado y que me pudiesen decir un poquito más allá qué era lo que yo estaba experimentando, por qué me sucedían pues ciertas emociones que estaba sintiendo, ciertas situaciones, qué estaba pasando, porque yo de repente empezaba a tener ideas y conceptos que nunca antes habían estado en mi interior. Y recuerdo cómo de repente cuando empezaba a ver esos vídeos, había momentos en los que me veía a mí misma afirmando con la cabeza, con total seguridad, y sintiendo eso que de ciertas cosas que decían como verdades, como si fuese sí, exacto, así es, cuando nunca, jamás antes, eso que exponían había estado como una opción ni como un pensamiento en mi interior. Pero de repente era como que podía sentir que era una realidad, que realmente eso era así. He de decir que es cierto que siempre he conectado mucho con la magia, con el mundo mágico. Desde bien pequeña me encantaba todo el mundo esotérico. Desde los 8 o 9 años fue un mundo que me apasionó y con 11 años ya empecé a leer mis primeros libros, tuve mi primera baraja de tarot que recuerdo que venía con una revista y me encantaba cacharrear con todas estas cositas y aprender cada vez más y más. Aparte de esto, recuerdo que empecé con la meditación. Ya hacía un tiempo que había tenido mi primera toma de contacto con la meditación y era algo que me hacía sentir bastante bien, bastante bien. Recuerdo que comencé en un grupito que hacían media horita, era un día a la semana, no recuerdo si era los miércoles o cuál, pero era un día a la semana. Y después de eso, más adelante, después de pasado un tiempo, ciertos acontecimientos en mi vida, recuerdo que hice un retiro de meditación, un retiro de 10 días que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había conocido hasta ese momento como meditación. Os cuento mi experiencia en uno de los vídeos de mi canal, id a verlo, se llama Mi experiencia Vipassana, os lo recomiendo si queréis enteraros más en profundidad de qué se trata y cómo lo he experimentado y cómo lo he vivido. Bien, más adelante comencé a ir a terapia, experimenté la terapia Gestalt. Y mientras estaba trabajando en esa terapia en grupo, me inicié en Reiki Usui. Fue todo un mundo para mí. Cada vez sentía algo dentro de mí que se abría, que se expandía más, pero no lograba centrar del todo mi sentir. Era como que me seguía faltando algo. Y de repente recuerdo que todo esto surgió y sucedió en una época de grandes cambios, una época en la que trataba de encontrarme a mí misma, que no le encontraba el sentido a nada, que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que estaba teniendo esos problemas que os comentaba con la alimentación. En esa época había unos cursitos aquí en mi ciudad, que los sigue habiendo, que simplemente pagas una matrícula y puedes elegir el curso y si te seleccionan, pues entras. Y empecé a ir a yoga, me aceptaron y ahí me sentía súper bien. Era la primera vez que hacía yoga y recuerdo que me sentía genial, que me sentía estupendísimamente. Trataba, aún así, también se movían cosas en mi interior y me rodeaba de algunas personas que sí que estaban conectadas con su espiritualidad o que, bueno, más que conectadas, ahondaban y les interesaba y les gustaba hablar de esto. Entonces yo indagaba, pero aún así
sin sentirme encaminada del todo, como que cada vez sentía que había cosas que no estaban bien. Me juntaba con personas en las que a lo mejor pues todo se basaba al final en juzgar esto o juzgar lo otro, y yo sentía que eso no. Eso no, yo quería, cada vez fui queriendo alejarme más de los juicios, fui queriendo alejarme más de esas energías que lo que hacían era cargarme y no me hacían sentir bien. Seguí caminando, me fui abriendo caminos, seguí experimentando rituales, empecé a trabajar más en mi camino de autoconocimiento, me juntaba con otras hermosas brujeres para hacer círculos de luna llena. Y tuve una etapa en la que tuve el fin de una relación, una época muy baja, y fue ahí donde llegaron grandísimos cambios que son los que me llevaron a donde estoy ahora. Ahí fue cuando me di cuenta y me fui abriendo y me fui expandiendo mucho más y fui conociendo aún muchísimo más todo mi interior y todo lo que sucedía en mí. La terapia Gestalt también es cierto que me ayudó muchísimo a encontrarme, a conectarme, porque me abrió a expresarme. Yo era una persona que no me expresaba, que, bueno, como casi la gran mayoría, guardaba todas las emociones dentro, ¿no? Y ahí comencé a estar más yo conmigo misma, a estar yo sola. Y es verdad que tuve una caída en picado. Tuve una caída en la que todo mi mundo se desmontó, se desmoronó, y tuve, yo diría, más que una caída, una recaída. Esto ya ahondaré más en ello cuando os cuente toda mi experiencia en profundidad. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que verdaderamente era andar el camino del autoconocimiento, el camino de la espiritualidad, el camino espiritual. No era las clases de yoga a la que iba, no era ese retiro de meditación, eso eran herramientas, pero verdaderamente cuando empecé a despertar y cuando estoy empezando a expandirme más, es ahora. Porque esta etapa que os cuento, este choque, sucedió hace unos 2 años. Sí, año y medio, 2, sí, por ahí, no recordaba bien. Y ahí me di cuenta que realmente caminar este camino al principio, cuando empiezas a expandirte, a abrirte, cuesta. Porque es enfrentarte a ti misma, es ver tus sombras, es ver todo aquello que te niegas a reconocer en ti. Es aceptar y amar todas esas partes que tratas de ocultar, que tratas de esconder, que tratas de tapar, de no querer pasar por ellas y estar simplemente feliz, bien, buscar recursos y cosas que crees que te hacen sentir bien pero que son parches. Y realmente es ahí cuando todo comienza, cuando empiezas a trabajarte, a tomar conciencia de lo que, de quién verdaderamente eres, de cómo eres verdaderamente, de lo que es y de lo que no es. Cuando tomas conciencia de lo que no es y lo transformas y lo cambias para actuar de un modo que verdaderamente sí te hace crecer. Y ahí es cuando llegan los cambios. Y esto es lo que os quería expresar con toda esta chapa que os he dado contándoos mi recorrido. Quería decir que realmente muchas veces tenemos esa concepción equivocada de que la espiritualidad es algo súper happy, que es algo que es bonito y que nos hace sentir siempre en una nube y flotando. Por supuesto que después de pasar por esta etapa, que yo todavía no he salido, estoy en este proceso, las cosas se enfocan desde otra perspectiva, la vida se mira con otras gafas y todo es muy diferente, porque adquirimos una conciencia que ya estaba ahí, pero nos abrimos a esa conciencia universal y comprendemos todo de un modo tan diferente que la vida cambia por completo. Y no porque cambia ahí fuera, sino porque cambia aquí dentro. Y eso es lo más importante, lo primero, lo principal. Los cambios empiezan aquí dentro. Y una vez que esos cambios los comenzamos a hacer y empezamos a sanar, es cuando todo lo demás comienza a llegar. Entonces, no solo es que si hago yoga, que si pinto mandalas, que si hago esto y lo otro. Esas son herramientas maravillosas, pero el verdadero trabajo, el verdadero caminar, comienza aquí dentro. Para cada quien va a ser de una manera, no tiene que ser para todo el mundo igual,
porque cada quien tiene su camino y su recorrido y todos están bien, pero siempre desde dentro hacia afuera. Y esto es lo que os quería compartir. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, dadle like, compartirlo si creéis que puede ser una información útil y que tenga que llegar a otras personas que deba llegarles. Suscribiros si queréis seguir viendo más vídeos como este. Y os mando un abrazo muy grande de corazón a corazón. ¡Mua!